Entropía. Entropía es la evolución de lo simple hacia un aparente desorden. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Soy Gustavo González. Bien, quería comentarles sobre esta reunión que le puse de título Entropía. Es un término científico. Es una ley de la termodinámica en donde un sistema parte de un aspecto, un cierto orden, una simplicidad, y va derivando en el tiempo, en su desarrollo, hacia un caos, hacia un desorden. Y para mí eso es lo que ocurre en una paleta. Empieza muy elegante, muy sencilla, con los colores muy limpios del tubo, y poco a poco vamos haciendo una ensalada ahí de mezclas y mezclas que a cada pintor más distinto, más variado, cada uno tiene su técnica. Y bueno, quería comentar con los compañeros, con los colegas, estudiantes y amigos de cualquier nivel, de cualquier país, que pudiéramos comentar en castellano las técnicas acerca de las mezclas y los colores. Bien, esto lo que presento aquí es entonces las fichas que preparé para poder hacer una conversación en torno a las paletas. Y ya esta reunión los invité por Zoom y comentamos ahí, pero no grabé las reuniones, al menos no la reunión primera. Entonces quiero hacer este video como para también compartir con ustedes en el canal. Muy bien, pero bien, anteriormente también quería comentarles que está por iniciar el curso Piel, que son clases online acerca de la pintura de la piel, piel morena, piel clara, ¿no? Van a ser 2 proyectos, se inicia este sábado 12 de marzo del 2022. Inscríbete, ahí abajo te dejo el correo para que pueda enviarte yo toda la información. El costo es de $30. Bien, comencemos entonces con entropía. Dice así: la evolución de lo simple hacia un aparente desorden. El pintor inicia con unos pocos colores, pero su paleta terminará llena de manchas multicolor. Una locura en la paleta. Así es como lo denominé, locura en la paleta. ¿Cómo ordenar las mezclas en la paleta del pintor realista? ¿Y cuáles son sus métodos? Simplicidad en el inicio, una paleta limpia y ordenada, un estado que trataremos de mantener durante la sesión, ¿no? Nos encantaría que así, con esa elegancia se mantuviera, puesto que se siente como un orden, una limpieza. Muy bien, pero sabemos que no ocurre. De modo que Viendo la pintura realista, siempre lo que hacemos es obtener volúmenes de cuerpos, ¿no? En la pintura realista mezclamos los colores para finalmente obtener una gama. Aquí está una disposición, como si la paleta fuera una cancha de un deporte, una cancha de fútbol con sus divisiones, y en cada una de esas divisiones va a ocurrir algo, una mezcla específica. Bien, entonces la gama vendría a ser esto. La gama sería la secuencia de tonos, son las mezclas para el volumen de un elemento. Bien, entonces la primera parte de acá arriba, que vendría a ser el cuerpo, vendría a ser la secuencia de colores, en donde habrá una sombra máxima, sombras, medios tonos, luces y luces máximas, siempre en términos generales y hablando de la pintura figurativa. Luego aquí abajo se destina entonces un área para los matices. Los matices serán las variaciones de la gama, con un espacio para mezclar limpiamente. Bien, entonces es un esquema, una disposición. A mí me sirve, así es como manejo mi paleta y quería compartirlo, pero este es, digamos, mi proceso.
¿no? Mi proceso al cual yo me he ido acostumbrando, he ido configurando un proceso. Viene a ser como un consejo. Ya dentro de la reunión Entropía, hacía lo mismo con los demás compañeros. Yo les preguntaba, ¿y tú cómo haces en la paleta? ¿Cómo te enseñaron? ¿De qué escuela vienes? ¿Cómo obtienes tú el proceso de las mezclas, el volumen, los colores limpios? ¿Cómo derivas los matices, ¿no? Entonces ellos me respondían de acuerdo a sus experiencias, a sus conocimientos. Muy bien, entonces aquí en esta zona puede haber unas mezclas para hacer el fondo de la figura. Aquí es un matiz 1, matiz 2, matiz 3, ¿no? Derivaciones de la gama. Digamos que estamos pintando una naranja, entonces habrán sombras de la naranja, el medio tono de la naranja, las luces de la naranja, el brillo también, entonces lo mezclamos así por una secuencia. Pero suponiendo que la naranja tiene chispazos de la piel en su cáscara de tono verde, entonces ahí podemos hacer el matiz, una derivación de esa gama, ¿no? Los matices serán las variaciones de la gama con un espacio para mezclar limpiamente. O que tuviera partes que son sumamente rojizas, entonces eso vendría a ser el matiz 2, y de repente tiene un reflejo gris. En algún lado tiene un reflejo gris la naranja, entonces lo hacemos con un matiz 3 dependiendo del tono que corresponda. En cuanto a la secuencia de colores, es solamente un ejemplo, ¿no? No es una indicación. Bien, esta vendría a ser otra técnica que se usa mucho, en donde hay, digamos, hileras, o sea, estas filas y niveles. El nivel 1 vendría a ser los colores que obtenemos desde el tubo, ¿no? Los colocamos los colores para hacer nuestras mezclas inicialmente. Y el nivel 2 vendría a ser los colores premezclados. Dice, nivel 1, pigmentos puros. Nivel 2, los colores premezclados de uso constante en la sesión. Entonces, por ejemplo, suponiendo que estoy trabajando piel, en el nivel 2 ya hago las mezclas de las luces generales, medios tonos generales, sombras generales, valores tonales, como si fuera unos colores que me van a ahorrar tiempo, que se repiten mucho en mi cuadro. De repente necesito un gris allí, entonces ya lo mezclo en una cantidad suficiente y lo retengo allí, y dejo un espacio acá grande para seguir haciendo las derivaciones, ¿no? Los colores entre ellos, es decir, con libertad, con flexibilidad. Pero esto, digamos, es un proceso por niveles. Acá, paleta restringida, ¿no? Una paleta muy utilizada ahora, incluso le llaman paleta académica, con blanco, ocre, un rojo, siena tostada, negro. El rojo podría ser o los cadmios, o directamente un rojo inglés, que es de una saturación más baja, o tal vez un carmín, dependiendo del tipo de mezclas que tú quieras lograr. Puedes ir variando algunos colores, ¿no? Pero no contiene azul, y aquí algunas mezclas que van a representar esos colores secundarios, pero en una saturación más baja, más agrisada, más apagada. El blanco y el negro me van a dar un gris que va a representar los azules. El ocre y el negro me va a dar unos tonos verdes, ¿ya? En el juego de la paleta de Zorn. El negro y el siena tostada me va a dar un tono marrón o pardo, muy interesante, muy bonito, ¿no? No es tan naranja como el siena tostada, lo apaga un poco. Y aquí ya no hubo espacio, pero entre el negro y el rojo va a dar unos tonos violetas, y se le va añadiendo el blanco si es que tú quieres ir aclarando el tono, o el tono negro con el siena tostada si lo quieres ir llevando hacia el oscuro. Entonces es una buena paleta.
compuesta por blanco de titanio, rojo cadmio, carmín o vermellón, siena tostada, puede ser rojo indio, rojo inglés, negro de humo. Pero es una paleta que puedes manejar sobre todo para temas sobrios, de luz baja, en interiores. No te va a servir mucho para hacer paisajes, o tal vez paisajes de un día nublado, ¿no? Entonces trabajemos las paletas de acuerdo a un tema, a un tipo de luz. Este es un ejemplo de cómo voy manejando esta gama ahí en mi paleta en una sesión real. Mi paleta ahí de trabajo con la gama de colores y mezclando las sombras, los medios tonos, las luces, y voy avanzando con el empaste. Aquí he anotado el proceso general. Es la pintura de una sección de un cuadro, es una tela clara, crema tal vez, ¿no? Con grises y sienas en las sombras, en una luz fría de interior. El proceso general aquí lo describo. Dice: mezclar la gama, empaste del alto contraste para la estructura inicial, que acá se ve, ¿no? en tonos pardos de estructura. El 3, empastar cada tono, de sombras a medios tonos, o sea, de oscuros a claros, y de medios tonos a las luces. Es como un proceso muy general, pero da buenos resultados, ¿no? Si lo practicamos bastante. Luego, esfumar con cada tono, esfumar cada tono con el anterior. Cuando coloco el medio tono, lo esfumaré con las sombras. Cuando coloco el medio tono claro, lo esfumo con el medio tono oscuro. Y así las luces también las esfumo con el medio tono claro, ¿no? Entonces a cada paso yo voy obteniendo la gradación más clara y vamos colocándola. Bien, es un proceso, podrían haber otros, ¿no? Empezar por las luces o empezar por todos lados, ¿cierto? Ya depende de cada pintor. Bien, entonces esta reunión era entonces para mostrar las fichas y de acuerdo a ellas preguntar cuál es la experiencia de cada pintor, y nos llevamos sorpresas porque hay muchos pintores que no les han dado ningún acercamiento teórico, ninguno, aún pasando por bellas artes, aún pasando por escuelas, puesto que los profesores son de otras tendencias, tal vez expresionistas, impresionistas, pero que no comprenden cuál es el valor de los grises o los tierras, e incluso le dicen al alumno que no puede pintar ni con grises ni con tierras. Entonces es una confusión de concepto en cuanto a la paleta. Entonces, bien, por eso es que es bien importante hacer como un experimento, un acercamiento con entropía. Dice así: en paleta las mezclas se desarrollan con variantes de los colores locales. Notamos una integración y armonía de las mezclas por el uso de pequeñas variaciones en la gama, ¿no? Me refiero a que cuando nosotros vamos obteniendo la gama, mezclamos el tono siguiente o la variante, la mezclamos encima o muy junto al otro color, de manera que hay una armonía. La secuencia se da de manera natural, digamos, para hacer así este bodegón, ¿no? Es como este bodegón configura las frutas, la forma y el reconocimiento de las frutas, pero en la paleta son esos mismos colores, pero en abstracto. La entropía. Pero nosotros podemos conseguir, en base a, por ejemplo, este naranja, vamos con el blanco, con el nápoles, con el amarillo, encima, y se mezcla encima, y ya me va a dar el tono correspondiente acá, y encima de ese mezclo más blanco, más nápoles, y me va a dar las luces, y así progresivamente. Utilizo ese desorden en favor de la figuración. Es un aparente desorden, ¿no? Una entropía, pero que nosotros la vamos controlando. Bien, este es un desnudo, un proceso del desnudo. Acá está el torso, hice un filtro ahí con los pechos. En parte está en la base del manchado líquido, y está justo a la mitad del empaste, con los colores que vemos acá.
Y aquí está la distribución, el esquema encima de la paleta. Encima de la paleta está ahí la distribución esquemática de los espacios, ¿no? La cancha, como decíamos, ¿no? La cancha es un término quechua, pero que significa el espacio de trabajo, de juego, ¿no? En donde se va a elaborar un trabajo. Muy bien, entonces acá están los colores. Dice, ordenamos por el volumen y al lado por los matices. ¿Bien? Cada vez que necesitamos un color de pasaje, mezclamos a un lado del valor correspondiente en la gama, ¿no? Entonces este es el área de medios tonos. Hay mucho juego de matices ahí en el medio tono, pero este es ya un momento de la mitad del trabajo, por eso es que se ve así todo como una ensalada, ¿no es cierto? Pero es algo que para mí sí tiene sentido. Acá están los matices de las luces, entre grises, rosas. Acá abajo el matiz rosa más encendido. Hay áreas más grisáceas, y hacia acá del medio tono hacia las luces, y hacia arriba del medio tono hacia las sombras. Es un cierto manejo. No es que lo aconseje, depende de cada uno, pero como les decía, las fichas me servían para iniciar una conversación teórica. Una ficha de preguntas. Dice, ¿algún color raro favorito? ¿Metes el color negro? ¿Por qué? ¿Usas tierras? ¿Óxidos? ¿Y cómo atacas el empaste? ¿No? Esas son las preguntas ahí que yo les hacía a los queridos amigos que participaron en la reunión de Zoom. Muy bien, y esa sería la ficha final. Luego vino la reunión de entropía 2. Fue en otra fecha, también yo hice las invitaciones, las hice por el canal también. Bien, les describiré también rápidamente entropía 2. Entropía 2 sí lo grabé hasta cierto punto la reunión, es decir, ahí sí podemos escuchar a los amigos y la presentación, ¿no? Pero aquí un poco más en limpio puedo conversarles, ¿no? Entropía 2, guerra de paletas, así es como se llamó. ¿Tenemos que elegir unos colores y descartar otros? ¿La teoría debe limitarnos? Hoy en día, maestros postulan que las tierras son caca y el negro solo ensucia los colores luminosos y brillantes. ¿Qué piensas, pintor? ¿No? Bueno, esa es la ficha inicial. Aquí está uno de los maestros que menciona justamente esto y no le gusta el tipo de mezclas que hacemos usualmente, ¿no? Tradicionalmente es el maestro Mentler, Michael Mentler. En una de sus publicaciones previas a un taller que iba a impartir, él escribe esto, ¿no? Dice, durante un buen número de años los fabricantes de pinturas han sabido que la teoría del color rojo, amarillo, azul no funciona. Han sabido que las mezclas de colores cortesía crean mezclas marrones mierda de pato. Saben que el azul y el amarillo hacen mear pobre verde. Es una traducción automática, ¿no? Así se lee. También saben que el sistema CMY, o sea, cian, magenta, amarillo, es muy superior. Saben que los pigmentos transparentes crean colores mezclas, que los opacos, que las triadas tienen un mejor rendimiento que mezclando complementarios de paleta cruzada. Bien, entonces dice que las mezclas por triadas son mejores. Se refiere de repente a colores complementarios. Nuestras mezclas entonces están equivocadas de por sí. Nuestra paleta tradicional, ¿no? Bueno, así es como empieza acá. Guerra de paletas. Es muy curioso ver cómo algunos maestros del siglo XXI pretenden enseñar que usar colores como el negro y las tierras
es malo, tomando aquellos colores como sucios y oscuros que restan luz a la pintura. Se plantea el uso exclusivo de una paleta luminosa de pigmentos primarios y secundarios, en su mayoría, basando sus mezclas en sistemas diferentes al sustractivo tradicional o RGB. El mismo círculo cromático es negado. Bien, o sea, paletas que contienen negros o tierras, malo. Paletas que sí tienen colores puros, bueno. Es una postura, ¿no? Una postura para elegir colores, pero yo siento cada vez más, o sea, que toma fuerza esos postulados, ¿no? De paletas de colores muy vivos, y más bien hasta se agarran en insultos en las redes, ¿no? En los comentarios, cuando ven así las pinturas un poco al estilo antiguo, no les gusta a muchos. Antiguamente se buscaba una paleta por la excelencia de los pigmentos y un conocimiento artesanal del óleo, por capas y densidades prodigiosamente representativas del aspecto realista, tal como lo demuestran las obras de los museos. Hoy vemos una gran confusión del concepto de la pintura, del color y la técnica, con poco estudio del material y del oficio. Las consecuencias están a la vista, resaltando las obras de los contemporáneos que se remiten al pasado, ¿no? Llaman la atención los maestros que sí tienen conocimiento de cómo utilizar los colores de manera clásica, ¿no? Con una buena práctica de taller, aunque realizada por grupos pequeños. Es que es costoso investigar. El debate se torna espeso cuando vemos a pintores contemporáneos expresar insultos a los tradicionales, sintiéndose así mucho más actuales, usando la tecnología para sus mezclas y despreciando paletas del pasado. Sistemas como el CMYK para impresión gráfica son tomadas como bases para un cambio de paleta, aun siendo inaplicable para su uso con mezclas directas del pigmento. Este tipo de mezcla se relaciona más con la técnica puntillista, llamada síntesis de mezcla partitiva u óptica, ¿no? Si nosotros tomamos una lente, una lupa, pues lo que vamos a ver es esto, pequeños puntitos que va dejando la cuatricromía, que sirve para impresión. El fondo es blanco y se usa negro también. Una de las placas, CMYK, es la del negro. Bien, entonces para lograr una imagen realista necesitan del fondo blanco y del uso de la potencia del negro. Entonces tan puros no son todos los colores. Bien, dice, como en la gráfica para impresión, la síntesis partitiva de mezcla óptica de los colores se estudia en el siglo XIX y es aplicada por la escuela postimpresionista. Juxtaposición, mezcla óptica, colores por pinceladas, divididas o partidas, puntillizas, son los términos de este tipo de obras. El color es perceptual, se termina de configurar en la distancia, aunque podemos notar que se limita a sombras poco oscuras para mantener un color luminoso. Bien, entonces tratan de utilizar así esta técnica partitiva de los colores. Otra manera de mezclar los colores es por las veladuras, ¿no? Este rosa, así transparente, como si fuera un glaseado, una veladura, mezclada por capas, ¿no? Con este verde van a formar este pardo. Una de las técnicas que utilizaba Rembrandt, ¿no? Dice acá arriba, es aceptada la ventaja de las mezclas por transparencias, tal como realizaban los antiguos como Rembrandt, logrando un efecto de gran luminosidad del color, sin el defecto del apagamiento, al ser mezcladas sus moléculas íntimamente. La mezcla íntima vendría a ser cuando de verdad mezclas los colores en la paleta, ¿no? Es otro tipo de mezcla, llamada síntesis sustractiva. La cuatricromía del sistema CMYK
usa un fondo blanco y transparencias microscópicas también. De modo que en el arte pictórico la densidad de la capa es vital para el efecto cromático luminoso, superponiendo colores en algunas zonas y mezclando íntimamente en otras. No se niega un método en favor de otro, solo se aplican con sabia flexibilidad en la obra. Yo creo que en esa frase es como si fuera ya la consecuencia, ¿no? O lo que deberíamos hacer. Por utilizar veladuras no quiere decir que vamos a dejar de hacer mezcla sustractiva. Podemos hacer que en nuestro cuadro ocurran los tres tipos de mezcla sin ningún problema. Usar veladuras, mezcla partitiva y mezcla sustractiva también, sin problema. La técnica de las veladuras trabaja pintando lacas o glaseados sobre una base más clara que la capa superior de color. Puede aplicarse varias veladuras mezclándose los colores, finalmente con un gran efecto de luz desde el fondo, ¿no? Estas serían las capas. Aquí mezcla de dos capas para hacer, aquí estuve haciendo una práctica de estudio del rostro por partes de la Mona Lisa con las veladuras, ¿no? Bien, pero este problema tal vez es una consecuencia de los tiempos, ¿no? Se van olvidando cómo se utilizaban los colores del pasado. Pero en el siglo XXI tenemos mucha información, entonces deberíamos ser más flexibles, no negar algo por querer ser novedosos. Dice así: se observa un corte técnico de la paleta al paso del siglo XIX al XX, con una paleta impresionista que va dejando en el olvido a la paleta académica. Por diferentes motivos. Se imponen los coloristas, los paisajistas, que ven como anticuadas las pinturas oscuras y cienosas o amarillentas, ¿no? Marrones, de los museos. Se eliminan así los colores como el negro y los tierras oscuros, sin una comprensión amplia de cada pigmento en la historia de la pintura. La suposición de poder recomponer todo el espectro con solo tres primarios conduce a la confusión de algunos teóricos, poco educados en las mezclas reales. Confusión entre un color teórico con relación al color real de pigmento, mineral, orgánico, que no produce los resultados teóricos esperados. Más bien observamos una división de un matiz primario en varios matices, como podemos ver en el gran número de pigmentos, como por ejemplo el rojo, ¿no? Podemos entender que existe un color rojo primario y teórico, ¿no es cierto? O sea, ese rojo, ese punto rojo que vemos en el círculo cromático. Pero para nosotros, en los pintores reales, en el mundo real, ese rojo se subdivide en vermellón, carmín, rojo cadmio, indio, inglés y todos los rojos que podamos imaginar que existen en una tienda, ¿no? En el mercado y que se fabrican. Es decir, no existe un rojo teórico, ¿no? Lo que existen son derivaciones reales de pigmentos que lo representan, y tenemos que tener varios. Dice: para una solución elegante y sólida se busca una paleta restringida de pocos pigmentos, de modo que se mezclen variaciones muy controladas. Una popular paleta es la que viene de Velázquez, con análogos en cálidos y grises, conocida como paleta de Anderson, de 5 colores, ¿no? Muy bien, análogos quiere decir colores parecidos. Miren estos ejemplos de cuadros, ¿no? Miren cuántos acromáticos hay acá. Y en este, cuántos tierras. Este es de Frans Hals, este es de Mariano Fortuny. Es innegable la belleza de las composiciones del pasado, que usan grises y tierras. Veamos con amplitud de conceptos el asunto de los colores en la pintura. Disfrutemos de cuadros con una belleza en el claroscuro y la moderada intensidad del color.
Pensar que solo la intensidad del color es signo de buena pintura es un error. La pintura es forma, es ambiente, es luz y sombra, es tema, no solo color. Ajá. Los sistemas modernos de obtención de colores en las pantallas parecen enamorar a muchos pintores hasta el punto de afectar su gusto por el color muy luminoso y brillante incluso, de modo que toman por sucio a todo color apagado. La pintura tradicional no emite luz desde su fondo, solo usa la luz natural que rebota en un ambiente. Lo que me encanta es que el artista viene a superar todas esas limitaciones con su creatividad, ¿no? En una pantalla normal pues tiene como cuadraditos, píxeles y capas o filtros que se mezclan y te dan un color final. Pero hay una luz desde el fondo emite una luz. Bien, es otro tipo de mezcla. Y parece que ese efecto luminoso de los colores está perturbando la idea de cómo debería ser una pintura. O al menos eso es lo que yo veo, ¿no? en los pleitos que se van generando. A pintores que hacen una buena pintura, ¿no? Pero con grises, con colores terrosos también. De pronto les dicen, sigue con tu paleta sucia, de colores mierda. Se insultan así y a veces uno no entiende por qué, ¿no? Hay pleitos teóricos incluso, ¿no? Yo también me he topado con gente que me dice, Gustavo, tu teoría de color está mal, está muy mal, los primarios son otros, pero ellos se refieren a luz física, no se refieren a pigmentos. Bueno, acá una secuencia de paletas, ¿no? Estas fichas yo se las dejo allí en el blog de Artefigura, todas estas fichas, para que no se alargue demasiado el video, pero aquí hay una muestra de tipos de paletas según criterios de luz o tipo de funcionalidad, ¿no? Paleta restringida, ¿hasta dónde podemos restringir una paleta? 12 colores, 6 colores, 4 colores, 3 colores. Es una pregunta, ¿no? Muy bien, si te interesa entonces algunas de estas fichas, puedes descargártelas incluso si quieres. Te dejo el enlace. Y hay ejemplos de pintores famosos, contemporáneos, miren. Y bien, y ya lo puedes terminar de leer, ¿no? Muy bien. Espero ahí abajo tus comentarios. Nunca lo pido, pero sí ayuda bastante, ¿no? Poner ahí un like, compartir el video. Recuerda que hay un botón de donaciones también si lo que quieres es colaborar con el taller Artefigura y el canal. Muy bien, les mando un abrazo entonces y vean los enlaces si quieren descargar estas fichas de las reuniones de entropía. Hasta luego.